Catalina hoy nos va a compartir un poco sobre la experiencia y los cuidados que debemos tener frente a esta situación, cómo preparar a nuestros hijos para que ellos puedan afrontar de la mejor manera lo que vamos viviendo, cómo prepararlos para que cuando llegue ese momento de salir, sea volver al colegio o empezar a tener una normalidad, que sabemos que va a ser una normalidad diferente, ellos puedan y estén seguros en primera instancia y tranquilos en segunda. Entonces, hoy a través de estos diferentes eventos que vamos a transmitir, nosotros tenemos como unos protocolos donde vamos a hacer diferentes actividades y poco a poco les vamos a ir contando cómo nos estamos preparando para recibirlos en estos protocolos de alternancia de los cuales habló el presidente y que vienen hablando poco a poco. Decirles que va a ser mañana, pasado mañana, en agosto, en septiembre, eso no va a pasar. Decirles que tenemos varias etapas, sí. Tenemos unas etapas donde inicialmente ingresarían unos estudiantes, luego otros, de una manera respetando horarios, respetando espacios, etc. Lo único que les vamos a adelantar es que nos estamos preparando, no solamente desde el aspecto físico del colegio, es decir, toda la logística del colegio, sino también desde el aspecto pedagógico. Los protocolos de alternancia que salieron desde el ministerio nos llevan inclusive a hacer un ajuste en el plan de estudios y estamos en ese proceso. Por ahora vamos a cerrar el segundo periodo, como lo habíamos anunciado desde abril, vamos a cerrar el segundo y próximamente llegaremos al tercero. Dependientemente de que sea presencial o virtual, lo vamos a hacer. Vamos a seguir trabajando como si fuéramos a seguir en la casa o en el colegio. Tengan la tranquilidad, como se los dije también en el comunicado del viernes pasado, que les vamos a dar la posibilidad en el momento en que nos lo permitan, porque no depende de nosotros. Depende de presidencia, ministerio, secretaría de educación, en ese momento que nos lo permita y que nos lo permita la curva de la pandemia, que sabemos en qué situación está en estos momentos. Cuando sea así, pues nosotros vamos a decirles a ustedes también cómo va a ser ese ingreso de nuevo a la institución. Tendremos clases virtuales para los que por razones personales o familiares o de salud no quieran o no puedan regresar, y también tendremos de manera presencial para los que sí quieren y necesitan salir de nuevo, porque hay un tema del que les he hablado y quiero seguir insistiendo, y es que el tema de la salud mental es fundamental. La salud física en primer lugar, y yo diría casi que en el mismo nivel la salud mental, porque nuestros adolescentes están desesperados en la casa, ustedes como papás, muchos ya están trabajando y necesitan que estén pendientes de sus niños más pequeños. Entonces, sin dejar de poner muy en alto el tema de la salud y la seguridad de todos, sin ponerlos en riesgo, sí vamos a empezar, como les digo, poco a poco a prepararnos para darles a ustedes la confianza, la tranquilidad y la esperanza, pidiéndoles además mucho compasión y compromiso para que sepan que lo que estamos haciendo es con todos los protocolos que requieren el pensar en que de pronto volvamos, protegiendo a nuestros profesores, a nuestros colaboradores en general, los que no tengan que ir, los que no necesiten ir, los que no puedan ir, no lo van a hacer. Igual te digo, lo que estoy diciendo hoy puede que ese volver sea en agosto, mediados de agosto, septiembre, octubre, no sabemos cuándo. Lo que sí es que nosotros vamos a preparar, tenemos muy adelantado todo y vamos a presentar a las autoridades competentes esos protocolos que nos exigen desde el ministerio para que ellos nos aprueben y nos digan qué debemos mejorar, que nos digan qué nos falta. Y por eso es que hoy entramos en estos diálogos con los padres para tratar diferentes temas. Temas, como les acabo de decir, que nos van a compartir ahora Jorge y Catalina, porque quisimos también escuchar la experiencia de ellos, de una familia que tiene unos niños que está viviendo una misma situación de nosotros hoy acá, pero que por las circunstancias ellos van un poco más adelante que nosotros, ya ellos han ido superando un poco, ya Catalina nos contará ahorita. Entonces, basados en esa experiencia, nosotros podemos también aprender de otros. Aquí no nos podemos quedar solamente referenciando al colegio de X o Y, sino que tenemos que mirar el mundo entero cómo funciona y aprender de todo lo bueno y corregir y no hacer lo que de pronto falla en otros momentos. Entonces, sin más palabras, vamos a darle la palabra inicialmente a Catalina, luego van hablando los dos, y les recuerdo que si tienen inquietudes van a poder ir haciéndolas a través del chat. Laura y Rodrigo nos van a ir colaborando
en las preguntas que hayan. Catalina va a hablar un ratico primero y después, pues ellos van a hablar un ratico primero y luego vamos con las preguntas que las vamos a ir haciendo a medida que transcurra pues este espacio. Les agradezco muchísimo que estén acogiendo, digamos, la invitación nuestra. Muy importante para nosotros sentirlos, así sea a través de la pantalla. Nos da mucha alegría verlos, nos da mucha alegría que acojan esta invitación. Es por el bienestar de todos, por el bienestar de sus hijos y estamos seguros que de verdad va a ser un rato muy, muy agradable y muy productivo. Entonces, sin más palabras, Catalina, bienvenida. Mil y mil gracias, Catalina y Jorge, por aceptar nuestra invitación. Y bueno, los esperamos pronto acá por Medellín de nuevo. Claro, Nidia, ya casi nos vemos. Ya casi. Pues bueno. Buenas tardes para todos, buenas noches ya para nosotros. Es muy grato poderlos ver a todos y pues acogiendo la invitación que nos hicieron Nidia y Rodrigo de contarles un poco la experiencia que hemos vivido acá, más que como médica y pues ahora profesional en la salud pública, como mamá y como pues digamos familia que hemos enfrentado una situación muy difícil en un lugar muy lejos de la casa que ha hecho pues que esto sea un poco más complejo porque pues nuestra red de apoyo está allá y digamos que eso ha hecho que sea todo un poco más complejo. Digamos que yo quiero retomar muy pocas o una historia breve que ustedes ya me imagino que han oído largamente de lo que fue el inicio de la pandemia acá. Eso fue más o menos a finales de febrero que empezaron a, digamos, a incrementarse los casos. Ya los casos en China venían en aumento, los casos en Italia se estaban presentando y digamos que la opción del Reino Unido, que ha sido muy criticada, fue esperar un poco a que los casos aumentaran para crear una cosa que se llama inmunidad de rebaño. Eso quiere decir que cuando muchas personas han estado expuestas a un virus y ya tienen inmunidad, digamos que las otras pueden verse un poco protegidas. Obviamente eso no funcionó porque esta es una infección nueva para el sistema inmune y claramente no fue una buena alternativa, pero como en todas partes es muy fácil criticar mirando lo pasado en una situación de estas en las que la humanidad hacía 100 años no se había enfrentada, es muy difícil ahora creo yo señalar errores y creo que eso lo único que se presta es para polarizaciones y digamos situaciones que debemos sobrepasar y mejor enfrentar de otra forma. Ellos la enfrentaron de esa forma y cerraron, digamos, su cuarentena total el 23 de marzo. El 23 de marzo, o sea, 3 días antes de que la cerrara Colombia. En los países de Europa, Alemania cerró una semana antes. Y digamos que lo que los diferenció a todos, lo más importante que creo yo que va a ser el futuro de esto durante mucho tiempo hasta que se pueda encontrar la vacuna, fue el número de test que se hicieron para tratar de hacer un cerco epidemiológico, que quiere decir que yo encuentro un caso y trato de rastrear todos los casos que se ajustan alrededor para tratar de contenerlos y aislarlos. Yo quiero que sepan que en todos los países eso no ha sido tan fácil, es decir, hacer tantas pruebas no solamente implica una gran cantidad de recursos económicos, sino una grandísima cantidad de recursos humanos que en muchísimos países no hay. Ya hay muchos como protocolos y, digamos, modelos matemáticos que han tratado de evaluar cuáles son las implicaciones y, digamos, las consecuencias que va a tener una u otra intervención. Y aunque digamos que esos protocolos están llenos de variables y han tratado de ajustarse a la normalidad, muchos se han equivocado, pero muchos han servido, ¿cierto? Hay muchos países, por ejemplo, los del suroeste asiático, que ya se han visto enfrentados a epidemias anteriores, por ejemplo, con el SARS, que es un virus muy parecido a este de ahora, han tenido mucha más eficiencia, ¿cierto? Estos países hicieron su cerco epidemiológico más tempranamente, hicieron muchísimas pruebas, como Alemania, teniendo en su cabeza a Merkel o Nueva Zelanda, hicieron muchas más pruebas y lograron de alguna forma cercarlos más. Ya que eso no pasó aquí, digamos, la curva empezó a ascender muy rápidamente y para la primera y segunda semana de abril empezaron a tener los casos que están teniendo en este momento en Colombia, que yo creo que están atravesando el pico, están empezando el pico, y fueron aproximadamente 8.000, 9.000 casos por día, con casi 1.100 muertes por día. Eso fue una cosa devastadora, asustadora, y las medidas que en ese momento impuso el gobierno fue una cuarentena absolutamente total y estricta, con muchas diferencias de lo que tenemos en Colombia. Y la diferencia más importante que me parece a mí es que el gobierno garantizó que los trabajadores, todo tipo de trabajador tenía, pues que no podía ir a su trabajo, iba a tener una
compensación económica del 80% de su salario para que pudiera quedarse en la casa. No solamente el trabajador, sino la empresa. Entonces, digamos que eso es una forma de que el trabajador esté tranquilo, la empresa esté tranquila y nadie se quede sin trabajo, que es una cosa muy diferente y muy difícil en nuestro país, muy compleja, porque en nuestro país el 60% de los trabajadores son independientes, dependen del ingreso diario que tengan día a día, y como ya se han mostrado en otros modelos que han hecho otro grupo de científicos, las mismas medidas que se adoptan en una parte puede que no funcionen en las otras. Entonces, digamos que la cuarentena, yo creo que ya todos han llegado a la misma conclusión, se hizo básicamente porque los servicios de salud se van a colapsar porque es un virus nuevo, que aunque es un virus respiratorio y en principio el 80% de los pacientes no van a tener nada, hay un grupo que es el 5% que puede llegar a una unidad de cuidados intensivos y tener pues consecuencias devastadoras. Entonces, digamos que básicamente eso fue lo que pasó acá. Los sistemas de salud colapsaron, las pruebas no daban abasto. Ellos inicialmente tenían previsto hacer más o menos 200,000 pruebas por día y solo lo lograron a finales de mayo, es decir, se tardaron casi 3 meses en alcanzar su objetivo porque cada país estaba produciendo, especialmente Alemania, China y todos los países del suroeste asiático estaban teniendo pruebas para hacer en su propia casa, no para mandar por fuera. Entonces eso hizo aún más difícil el control, como digamos el cerco de esas personas que estaban infectadas. Digamos que como ustedes oyeron, pues estaba prohibido salir a la calle excepto para ir al médico si era esencialmente necesario, ir a hacer sus mercados y pues sus cosas y salir a hacer ejercicio una vez en el día. Como los ingleses son absolutamente correctos, a eso salían a la calle una vez al día a hacer ejercicio solo con su núcleo familiar, es decir, no podía tener contacto con ninguna otra persona. Era tan increíble que si una persona iba por la misma acera de uno, se pasaba de calle la persona para que ni siquiera hubiera contacto ni de 2 metros ni medio metro, o sea, una calle entera. Y digamos que cuando empezó a bajar la curva, empezaron a haber más pruebas y la gente, digamos, de alguna forma cumplió estrictamente ese aislamiento, la curva empezó a bajar y ellos empezaron a plantear una salida a la cuarentena que fue como escalonada y teniendo muy en cuenta el número de casos que se iban presentando. Es decir, el 15 de mayo empezaron a trabajar las personas que no podían trabajar desde la casa, por ejemplo, los trabajadores de la construcción, con unas medidas de seguridad que implementaron muy parecidas a las que hicieron en Colombia cuando definieron empezar a levantar un poco la cuarentena, que era que en los lugares de trabajo hubiera uso de mascarilla, de aislamiento protector y que se cumplieran esas normas evaluadas por el gobierno y por la entidad sanitaria competente que dijera que ellos podían empezar a trabajar. Cuando ellos vieron que ese número de casos siguió disminuyendo y los hospitales estaban cada vez con menos casos y habían habían más camas de UCI libres, entonces hicieron la segunda etapa que empezó el 1 de junio y en la que empezaron a ir ciertos niños al colegio. Esa etapa fue muy interesante porque digamos que ellos consideran que la salud más importante, es decir, que encima de la salud no hay nada, pero que para que la gente pueda empezar a moverse y a ir a la casa, pues los niños tienen que ir al colegio, porque así como en Colombia no hay quien los cuide. Increíblemente, acá en el Reino Unido también las personas que más tienen o cuidan a los niños cuando no están pues cuando los padres están trabajando son sus abuelos. Más o menos el 60% de los abuelos de este país cuidan a sus nietos. Entonces ese era el riesgo más importante que existía. Estos niños van a empezar a ir al colegio, ¿qué vamos a hacer con los abuelos? El gobierno empezó una serie de educación a los padres para que les contaran cómo iban a hacer esos protocolos para el regreso al colegio. Y fueron unos protocolos muy interesantes y son los que pues ahora se están aplicando no solamente aquí, sino pues en el resto de los países de Europa. Fue un regreso escalonado, cada grupo, digamos que se partió en subgrupos para que fueran niños, o sea, fueran grupos más pequeños que pudieran asistir al colegio. Esos grupos más pequeños tenían que tener ciertos cuidados y cierta educación. Es decir, una de las cosas más significativas es que acá a los niños durante todo este tiempo de virtualidad les han estado enseñando todo el tiempo qué es el coronavirus, a saber que esto no es una contaminación, como hemos oído como tanto, que me parece una cosa muy compleja decirle a un niño que un niño está, pues que hay una contaminación, es un contagio, es una gripa como cualquier otra gripa. La diferencia es que desafortunadamente el cuerpo humano no la conocía y hay ciertas personas, ciertos grupos que son más susceptibles, que son los pacientes mayores de 65 años que tengan otras enfermedades asociadas.
la mortalidad en los niños menores de 10 años hasta, digamos, hace más o menos 15 días era del 0.01%. Después de ese grupo etario, más o menos de los 10 a los 20, de los 20 a los 40, alcanza el 0.2 al 0.4% y empieza a incrementarse a medida que incrementa, pues como se incrementa ese punto, los 50 años. De hecho, la vacuna que están ahora trabajando con Oxford y el Imperial College, los primeros que van a vacunarse acá son los pacientes mayores de 50 años y los que tengan alguna comorbilidad. Digamos que ese regreso al colegio ha hecho que los niños, las papás y digamos todo en general empiece a fluir de una forma algo mejor. Ellos han hecho, pues si quieren ahora más adelante podemos hablar de esos protocolos que se han seguido acá, pues como en los colegios, y digamos que los casos no se han aumentado, ya en este momento aproximadamente hay 300 a 400 casos por día y aproximadamente entre 20 y 80 muertes por día, ¿cierto? Que llegaron a haber 1.172. Entonces, digamos que ese es como el resumen de la pandemia acá. Como pues se imaginarán, yo ya le voy a dar la palabra a Jorge No, lo estás haciendo muy bien, para amor. que les cuente cómo fue la experiencia nuestra como familia desde el punto de vista de, pues, como de eso que fue lo difícil, ¿cierto? Como estar todo el tiempo con los niños, hacer el homeschooling entre mi estudio y el trabajo, estar en una casa pequeña, con 2 niños pequeños, sin sus amiguitos más cercanos y más, digamos, significativos, ¿cierto? Porque cuando ellos empezaron a hacer sus amiguitos, que llega el verano acá, que es cuando todos pueden salir, pues eso no ocurrió. Entonces, digamos, cómo ha sido como la estrategia y la forma que hemos tenido de lograr, pues, sobrevivir esta etapa como tan difícil. No sé si ahora hay alguna pregunta o quieren primero que Jorge les cuente algo. Bueno, no. Muy bien, amor. No, buenas tardes a todos. A ver, mm, ha sido muy extraño para nosotros, a ver, estar viviendo esta situación pues acá. Primero porque, como decía Cata, estamos en un lugar diferente, no tenemos la red de apoyo, estamos lejos de la familia. O sea, nosotros aquí nos estamos enfrentando a un mundo nuevo, a un idioma diferente y a un montón de costumbres que, pues, que uno desconoce hasta que las empieza a vivir en el día a día. Entonces, digamos que han sido esas pequeñas cosas las que nos han retado como a entender de una manera inteligente todo lo que está pasando y a movernos en función de eso. Porque, pues, ustedes, como todos saben, pues, en Inglaterra y Europa ha estado enfrentada durante la historia a muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, a las guerras. Entonces, la cabeza, en este caso de los ingleses y de los europeos, es una cabeza que funciona entendiendo que a las cosas importantes hay que hacerles caso y hay que hacerles caso de una manera inteligente. Entonces aquí cuando se empezó a desatar pues esta pandemia y se empezó a hacer el boom en los medios de comunicación, la gente de verdad entendió que venía algo difícil y empezaron a pensar como en esa dirección. Entonces, igual que ha pasado en Colombia, igual como ha pasado en muchas partes del mundo, uno empieza a ver comportamientos en las personas que no son, pues que uno no considera normales. Por ejemplo, ir al supermercado y comprar un carro entero de rollos de papel higiénico. Entonces, esa primera semana fue caótica aquí en Inglaterra porque la gente empezó a comprar cosas como si se fuera a acabar el mundo. O sea, veía uno gente caminando con el carrito lleno, por ejemplo, un carro entero lleno de latas de atún, latas de frijoles, enlatados. Entonces, Y todavía eso es lo que más compro. todavía se hace, pero como les decía ahorita, entendiendo lo que esta gente ha vivido con el tema de las guerras y en su panorama histórico, no era muy difícil interpretar que estaban pensando que se iban a enfrentar a una situación Similar. difícil, una situación similar. Y con un agravante que la gente en Inglaterra, en un gran porcentaje, es gente adulta mayor. O sea, hay mucho adulto mayor y son personas muy vulnerables, pues como lo hemos visto en las noticias, el más alto porcentaje de la población adulta fue la que ha sufrido más este tema de la pandemia. Entonces, nos costaba trabajo entender un poquitico eso. Entonces, nada,
creo que nos fuimos preparando en proporción a cómo iba evolucionando las cosas, muy receptivos, viendo las noticias todos los días, escuchando al primer ministro, escuchando pues todo. Y los niños interesados como en, digamos, más como desde lo sencillo, ¿cierto? Eso es una infección de un virus y si nos da el virus, entonces nos vamos a lavar las manos, nos vamos a aislar, vamos a hidratarnos muy bien y vamos a ir al médico en caso de ser pues necesario, ¿cierto? Entendiendo que en este momento acá pues nosotros estamos en una comunidad de gente muy joven, pues porque todos son estudiantes universitarios de maestría y de doctorado, y digamos que nuestra red o nuestra... digamos, nuestros compañeros de vivienda en este lugar en el que estamos, pues no hay ningún adulto mayor, pero digamos que la conciencia de los niños cambia, que ya saben que se lavan las manos, que hay que usar mascarilla cuando salen al transporte público, que no se salió cuando no fue necesario, es decir, estuvimos 3 meses sin salir a ninguna parte. Y digamos que de alguna forma ellos adoptaron eso como su nueva normalidad. Hay días muy difíciles, hay días en que se agarraron del pelo, estuvieron aburridos, que ellos se querían ir para Colombia ya, que porque estaban así, aunque les decíamos que en Colombia la situación estaba igual y que igual iban a llegar al colegio, ellos querían irse para su casa, estar con su gata, con sus amigos, a tenerlos por lo menos en un teléfono. Pero yo creo que ha sido un aprendizaje importante para ellos. Ellos tenían reuniones semanales con sus compañeritos por el Zoom, entonces se veían, porque acá la clase virtual, digamos que en el computador, así como la estamos teniendo, no se puede. Los niños menores de 11 años no pueden estar en contacto con ningún adulto por internet, a menos de que haya un padre sentado al lado. Entonces ellos entendían que pues ningún papá se podía sentar con ellos a recibir la clase todos los días. Entonces digamos que esa forma fue diferente. Pues fue un reto y sigue siendo un reto, por ejemplo, para nosotros como papás, entender que ya nosotros íbamos a necesitar estar un porcentaje mayor de tiempo con ellos. Yo creo que eso para cualquier papá es un reto muy grande, porque con el ritmo de la vida y del trabajo le damos prioridad a muchas cosas importantes y digamos que tenemos los hijos, o sea, siempre estamos pendientes de ellos, pero estamos tranquilos a la vez porque están en el colegio, porque están en un extracurricular, porque están en una clase el fin de semana, porque están con sus amigos, con la familia, pero ya cuando esto se dejó venir, definitivamente nos dio a entender que nosotros necesitamos tener un tiempo de calidad con nuestros hijos y era una oportunidad para enseñarles cosas que no les habíamos enseñado, de pronto para acercarnos un poquitico más al tema de la tecnología, porque como papás, como buenos papás que somos todos, no dejamos de tener miedo en que nuestro hijo tenga más tiempo del permitido, por ejemplo, un iPad en su mano. Pero en este momento todos entendemos que tener un dispositivo de esos al alcance es importante, porque en este momento la virtualidad es la forma de acercarnos al mundo. Entonces ha sido interesante para nosotros estar con ellos acá en la casa y enseñarles, acompañarlos, tenerles paciencia y explicarles cuando están cansados y cuando están llorando y cuando están aburridos que hasta que no haya una vacuna esto no va a parar. Pues es una realidad que nos cuesta entender, pero que hay que asimilar. Entonces, bueno, hay como un poquito más o menos pues, de lo que hemos vivido, que yo creo que nos identificamos con muchos de ustedes. Y como para que vamos cambiando un poquitico pues, el matiz de la reunión, los invitamos a que sean muy pacientes, a que sean muy comprensivos, muy compasivos, a que les tengamos un poquito más de paciencia a los niños y a que lo hagamos juntos porque es la única forma. Bueno, Nidia, no, pues, ¿cómo vamos? Contanos ¿Cuáles son las preguntas como que quisieran que habláramos? No te escuchamos. Doña Nidia, habilita el micrófono, bien pueda. Ah, ya. No, ya. Es que ya estaba, te escuchamos, Nidia. lo tenía deshabilitado y no podía hablar. No, a mí me gustaría como que un poco, Catalina, nos contaras o nos dijeras, o sea, con el tema de la enfermedad como tal, de los cuidados, qué recomendación hay como para los papás, qué precaución con los niños o cómo enseñarles los protocolos, o sea, hablemos un poco de eso también.
Bueno, digamos que en principio esta es una enfermedad infecciosa pulmonar. ¿Qué quiere decir eso? Que se transmite por partículas que la persona infectada transmite a través de su saliva y de su nariz cuando está en contacto con otra persona. Como cualquier otra gripa, es una gripa que puede ser una enfermedad leve, es decir, tener ningún síntoma, y por eso es, digamos, el peligro, porque el que no tiene síntomas puede ir a transmitirlo a todo el mundo sin saber que lo tiene, o el que tiene síntomas moderados hacia el virus. Los síntomas moderados incluyen todo lo que puede tener una gripa igual: tos seca, fiebre, malestar, temblor, vómito, diarrea, pérdida de peso. Y digamos que para lo que hay que hacer en ese tiempo es adecuada hidratación y líquidos. Pero la persona que está enferma debe saber que, además de estar aislada de ella para no transmitir el virus a su casa, debe tener ciertas medidas de protección, que las más importantes, ¿cuáles son? Las que les han dicho siempre: el adecuado lavado de manos. Martín canta 2 veces el cumpleaños feliz, cada vez se lo canta una persona diferente, pero entonces se lo lava para que, digamos, que sea efectivo el lavado de jabón. Hay muchas personas que usan mucho el antibacterial. El antibacterial se supone que es muy bueno para las bacterias, pero digamos que para los virus no hay nada mejor que lavarse las manos con agua y con jabón. Entonces es una cosa que se tiene, digamos que una cosa, o sea, no es que el antibacterial no sirva, pero si no hay antibacterial, un adecuado lavado con agua y con jabón es una cosa adecuada. El uso de la mascarilla ya se ha visto, yo creo que lo han visto ustedes todos ampliamente, hace que yo tenga menos riesgo de contagiarme y que el otro que sí lo tenga tampoco me pueda contagiar. Es decir, el uso de ambas medidas del tapabocas es una barrera adecuada. Ustedes pueden creer que los niños les parece horrible usarlo, y al principio puede ser horrible usarlo, pero los niños se pueden Se acostumbrar. recomienda el alcohol, amor. El amor. Ya. Digamos que lo más importante es que el niño sepa que él se va a acostumbrar. Se los digo porque los niños que están enfermos, o sea, los niños pequeños, por ejemplo, que trasplantamos en el hospital, aprenden a usar su tapabocas y no tienen ningún problema. Esos niños que, digamos, que sí están enfermos, que de alguna forma están usando inmunosupresores y, digamos, tienen su sistema inmune más alterado, esos niños no ponen problema por usar el tapabocas. Entonces, digamos que es una cosa que tenemos que enseñarle a los niños: mira, es adecuado el uso del tapabocas, no puedes estarlo tocando. El tapabocas, lo ideal es que los niños aprendan a manejarlo desde las orejitas para que no se estén tocando acá, porque las manos son los que, si usted se toca las manos con la nariz, los dedos se tocan la naricita o la boca, ahí está el virus. Entonces todo lo que coja puede contaminarse de virus. Entonces por eso es adecuado que los niños empiecen a saber que son responsables de qué, que tienen que llevar su lápiz, su regla, sus colores, para no compartirlos con nadie, ¿cierto? Estarse lavando las manos con jabón y con agua, como es lo reglamentario, no tocarse la cara, ¿cierto? Y no compartir comida, que es una cosa muy difícil en nuestra cultura, pero que acá los niños aprendieron que no era tan difícil. O sea, a ellos al principio les pareció muy impresionante. O sea, el plato de comida no se compartía desde que ellos llegaron acá. Los ingleses no comparten la comida porque, claro, así se pueden transmitir enfermedades. Entonces, digamos que no es que sea una cosa compleja, es una cosa de que ellos entendieron que es una cultura diferente. Entonces acá la comida del platico es la comida de uno y esa no se comparte con nadie. Igual aprenden y no les parece ninguna cosa rara ni extraña. Es una costumbre diferente que ahora vamos a tener un poco más de cuidado por eso en particular. Además, digamos que es muy importante que cuando haya un caso, ese caso, además de no ser discriminado, sea compartido con la autoridad competente y con el colegio en este caso. Es decir, en caso de regresar al colegio, si el niño tiene fiebre o síntomas gripales o alguien en la casa tiene, entonces es mejor no mandarlo y llamar y avisar que los protocolos que revisé del colegio tienen eso muy bien establecido, que es que en caso de que haya alguien positivo, la autoridad competente va a venir y va a hacer el cerco epidemiológico, que es lo que les explicaba, ¿cierto? Yo tengo un contacto positivo y de lo que ahora les puedo hablar un poco más Verónica Botero, que está manejando de una forma increíble en la ciudad de Medellín las pruebas, que creo yo que es la única medida que vamos a tener para manejar esta pandemia hasta que llegue la vacuna. No va a existir otra forma. Solamente las pruebas guiadas y dirigidas, porque no tenemos plata. O sea, no tuvieron plata aquí para hacerle pruebas a todo el mundo, que es un país en el primer mundo. Tenemos que tener conciencia que nuestro sistema de salud no se puede colapsar haciendo pruebas, y que las pruebas tienen que estar dirigidas a los pacientes que la necesitan. Todos quisiéramos que le hicieran pruebas a todo el mundo. En algún momento, digamos, el cálculo de las pruebas era menos, digamos, menos caro que todos los pacientes que tuvieron que llegar a una unidad de cuidados intensivos, pero nadie está preparado para eso. Entonces, en vista de que no se pueden hacer tantas pruebas, esas pruebas
son importantes hacerlas, pero también lo más importante es el cuidado que tengamos nosotros, es decir, saber que nos tenemos que aislar, saber que nos tenemos que lavar las manos, que no tenemos que tener contacto con personas que no conozcamos, que digamos que las reuniones familiares y todas estas cosas se tienen que controlar para que ustedes puedan estar seguros de que cuando manden el niño a la casa, perdón, al colegio, y el colegio tenga establecidas las burbujas, como las llaman acá, es decir, grupos de cada niño que están en contacto ellos, para que si alguno de ellos se infecta sea más fácil el rastreo de él y de su grupo familiar, entonces se puede hacer, digamos, un aislamiento inteligente, digamos, que se puedan hacer. Yo no sé si Vero tenga, pues les pueda contar como algo de lo que sería súper interesante de lo que están haciendo en Medellín. Vero. Juan, prendele el micrófono a la señora Verónica Botero, por favor. Ya, denos un momentico, por favor, Verónica, que ya te van a dar. Listo, ya está activado. Ahora sí, Cuidado. listo. Bien, puede Muchas Verónica. gracias. Pues yo les cuento a los que no me conocen, soy la decana de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Nosotros tenemos en la facultad un laboratorio que se llama el Laboratorio Genómico One Health. Es uno de los laboratorios que está trabajando con el Instituto Nacional de Salud y el Laboratorio Departamental de Antioquia en pruebas para coronavirus. Somos los que más pruebas hemos hecho aquí en Antioquia. Tenemos un equipo pues, de profesionales trabajando en eso y somos los que hemos estado trabajando en esas campañas que hay en el metro de muestrear gente que no tiene EPS, que son trabajadores independientes o habitantes de la calle o simplemente personas que no están afiliadas al sistema, para mirar cuál es la seroprevalencia. La seroprevalencia es cuántas personas hay con anticuerpos o con el coronavirus. Se están haciendo pruebas PCR, alguien estaba preguntando por las pruebas PCR, se hacen pruebas ELISA, pruebas en sangre o con hisopo por la nariz, y con eso más o menos sabemos cuál es la tasa de gente contagiada en la ciudad. ¿Qué ha pasado aquí en Medellín? Pues tenemos un profesor que es parte del comité de crisis de la gobernación de Antioquia y por eso afortunadamente pues estoy muy dateada de lo que está pasando. En Antioquia se ha manejado bastante bien la pandemia. Nosotros tenemos muy pocos casos hasta hace un par de semanas. Empezaron a subir los casos como producto de los últimos 3 puentes y el día sin IVA, o sea, esos puentes, la celebración del Día del Padre, todos esos acontecimientos donde la gente se empezó a relajar. Llevamos 3 meses ya de cuarentena, la gente ya con problemas emocionales y mentales por el aislamiento, se relajó y estamos viendo las consecuencias. Ya pasaron 2 semanas desde el último puente, esperamos el pico de aquí al 20 de julio más o menos, y con las medidas que empiezan a adoptar en este momento de cierres parciales, 4-3, 4 días abiertos, 3 días cerrados, empiezan a esperar, según los modelos, una disminución de casos. Entonces, no, pues, el gobierno municipal y departamental quería hacer un cierre desde ayer desde este lunes hasta el próximo martes, un cierre total, o sea, cuarentena completa. Pero ustedes saben los efectos que eso tiene sobre la economía. Entonces, el presidente simplemente le permitió al alcalde hacer cierre 4-3, por lo menos aquí en el área metropolitana, que es lo que va a hacer, y cierres de zonas donde hay brotes. Entonces, ¿eso cómo impacta al colegio? Nosotros vamos a tener que seguir conviviendo con el virus. Las tasas de contagio, lo que se llama el RT, o esa tasa de contagio está más o menos en 1.2 para el área metropolitana. Está muy inferior a lo que está en Medellín, en Colombia, ¿cierto? Yo vi que en Colombia el RR está en 2.2, o sea, está, sí. Eso es importante pues que lo conozcan, ¿cierto? Que continuar con las medidas como las han tenido hace que esa tasa se mantenga baja y pueda incluso disminuir más, ¿cierto? Es una tasa relativamente baja. ¿Qué pasó? Nosotros teníamos los contagiados hasta hace unas semanas, eran gente relativamente joven, que es más descuidada y que estaba más activa. Con estos puentes y el día sin IVA se nos contagió una población adulta más alta y por eso se disparó el uso de unidades de cuidados intensivos. Lo que queremos es evitar colapsar el sistema médico, entonces por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Las estrategias de reactivación de los colegios tienen que hacer, primero que todo, una adherencia muy estricta a los protocolos de bioseguridad que ya los tiene determinado el ministerio y que simplemente es ponerlos en práctica, o sea, el distanciamiento social en los salones, crear esas burbujas sociales en cada una de las aulas y trabajar muy bien con los niños en el tema de concientización y de sus padres, porque tenemos que crear esas pequeñas burbujas sociales de las que hablaba Cata ahorita. Donde esos grupos reducidos, que son los que van de manera alternada al colegio, se conocen y reportan síntomas. Eso es la parte más importante. Todo el tiempo, tanto los niños como los miembros de su familia
con los que convive tienen que reportar en alguna plataforma. Tenemos que crear una plataforma NIDIA donde la gente reporte síntomas. Cualquier síntoma de los que menciona Katy, inmediatamente, si alguien de ese círculo familiar o el niño lo tiene, se debe evitar Aislar que y va a vaya ser a la Aislar. burbuja. Así es. no vamos a evitar que se contagien, o sea, lo que vamos a hacer es prolongar esa etapa de contagio de manera que no colapsemos el sistema. Entonces es importante que sepamos reconocer los síntomas, saber qué hacer en caso de que aparezcan para que inmediatamente podamos hacer los cercos epidemiológicos. Les voy a hablar de un caso particular, yo no sé si ustedes vieron en la noticia, hace unas 3 semanas ya salió que había un caso positivo en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional. Uno de nuestros empleados de mantenimiento resultó positivo para coronavirus. Inmediatamente lo que hicimos fue identificar todas las personas que estuvieron en contacto con él, se cerró la facultad por una semana, volvimos a hacer toda la desinfección de los espacios que estaban habitando muy pocas personas, porque realmente hay muy pocas personas trabajando en la universidad, algunos investigadores en laboratorios, entonces se desinfectó todo para que una semana después pudieran volver, de manera que las personas que estuvieron en contacto se aislaran inmediatamente. Hicimos todo el protocolo de aislamiento por 2 semanas de todas las personas que estuvieron en contacto con el positivo, y a la fecha no tenemos un solo positivo más, o sea, solo un positivo y nadie se contagió. ¿Por qué? Porque habíamos hecho todos los cumplimientos de los protocolos, todo el mundo andaba con mascarillas, se desinfectaban los espacios cada 2 horas, había distanciamiento social, o sea, eso funciona. Exacto, Y eso es aparecen lo que... positivos y lo hacemos, funciona. Entonces es posible hacerle el tema de la alternancia, pero es responsabilidad de todos que funcione. Exacto. De O sea, eso es lo más, Correcto. y digamos que eso es lo más importante en este momento. Como no hay ningún tratamiento, como la vacuna se va a demorar y en principio la vacuna sería para los más vulnerables, porque tenemos que entender que hay una población que va a estar aislada durante muchísimo más tiempo, la única herramienta que tenemos es esa, es el aislamiento epidemiológico y además nuestras medidas de cuidado. Entonces, que concienticemos a los niños a pesar de nuestra cultura, de las diferencias que existen con la rigurosidad de los protocolos, es posible hacerlos. O sea, los niños lo entienden perfectamente, entienden que hay que lavarse las manos, entienden que hay que ponerse el tapabocas y entienden que tienen un grupo de amigos que obviamente podrán ser generalmente los más amigos para que sea más fácil, ¿cierto? Porque entonces, digamos que eso ya lo manejará el colegio y será todo muy fácil, pero eso es lo más importante, que esas burbujas puedan, digamos, de alguna forma, como había hablado Nidia, que yo, pues ella me contó como lo que está planeando el colegio, que me parece excelente, su plataforma de reporte de síntomas, desde que se montan a la buseta hasta que llegan al colegio, es lo más importante. Entonces, acá en el chat me preguntó Mónica Mejía si como médicos recomendamos el regreso al colegio. Yo quiero decirles una cosa muy importante. Lo primero es que la información que ustedes deben tener, como se lo dije a Jorge cuando esto empezó, no debe ser de las redes sociales. O sea, la información que ustedes deben tener y leer y entender debe ser de una entidad calificada, una fuente calificada. O sea, no todo lo que dicen en internet, en Facebook ni en Instagram es verdad. Las cadenas de WhatsApp, nada de esas Entonces, cosas. lo primero es que nosotros estemos bien informados, o sea, la información que debemos tener es adecuada. Los protocolos que tienen en Colombia son exactamente iguales a los que tienen acá en Inglaterra. Yo los revisé ambos, ellos me los mandaron. Nidia y Rodrigo, amablemente, porque cuando íbamos a tener esta charla, yo les dije, yo quiero tener los protocolos de allá, son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque es que ya todo el mundo sabe qué es lo que funciona. Y acá lo están haciendo, digamos, en Noruega, en Suecia, en Irlanda, en Dinamarca, desde que ellos abrieron los colegios mucho antes. ¿Y qué es lo que hicieron? Distanciamiento social y burbujas, digamos, protocolos en que los niños saben que se tienen que lavar las manos, no pueden compartir la comida, tienen que estar, digamos que de alguna forma, aislados en esas burbujas y reportar sus síntomas, ¿cierto? Entonces, que cuando los niños estén enfermos, no se manden al colegio y se les reporten, como decía Verónica, a esa plataforma que vamos a tener para que todo el mundo sepa que esa burbuja se va a infectar. Y otra cosa muy importante es que no hay que tener ningún estigma para esos niños. O sea, esto es una infección respiratoria, no es el VIH, no es una cosa, es un virus que le puede dar a cualquier persona y no es ni por descuido, o sea, probablemente se transmite ese virus y entonces lo que hay que hacer es ayudarlo, acompañarlo y es tener pues como los cuidados necesarios. Pero no sé si ya terminó, quería decir algo más. Pero, Juan Camilo, pon a Verónica, por favor. Sí. Mientras que activan a Verónica, quiero darle las gracias por sus aportes. La verdad que es súper interesante tu experiencia desde la universidad. Juan Camilo, actívala pues. Ya está aquí. Ya, perfecto. Verónica, sí va a ser muy importante y lo que decías, pues nosotros, y que decía Catalina, nosotros por un lado, inicialmente hicimos aprobar nuestros protocolos de bioseguridad, que los presentamos a la alcaldía,
y nos los aprobaron, o sea, todo lo que tiene que ver con el cuidado, digamos, en general. Y por otro lado, ya estamos terminando y estamos trabajando en los protocolos de alternancia, que incluyen no solamente todo el espacio físico, todo lo del cuidado desde la salud, sino también la acomodación de todo el plan de estudios, etc. Entonces, una de las estrategias que ya tenemos, que la acabas de nombrar, es esa. La tableta que llevan los acompañantes de las bucetas va a tener ahí como una encuesta, por llamarlo de alguna manera, y antes de que cada niño o cada profesor se monte a esta buceta, le van a llenar todos los datos para saber, hacerle un registro, hacerle un seguimiento a todas las condiciones y cómo va variando su temperatura, cómo van variando sus síntomas, y eso nos va a ayudar mucho, y para poderlo reportar. Igual, todos los empleados también diariamente desde la ARL estamos haciendo también nuestra encuesta. Entonces, estamos teniendo muchos protocolos atentos y comparto lo mismo que acabas de decir, o sea, si realmente todos somos responsables, si realmente todos somos juiciosos y cumplimos con los protocolos, no tenemos por qué contagiarnos, así estemos con una persona que haya tenido el virus. Entonces, Vero, cuéntanos más, amplianos un poquito más la información. Otra vez, Juan Camilo. Ya va. Es que ya me di cuenta que si uno lo silencia, se te queda quieto, silenciado otra vez. Y ahora sí. Dale. Es que vino Ari a preguntarme una cosa, entonces lo silencié el micrófono y se quedó silenciado. A ver, ¿qué más les puedo contar? Pues nada, nosotros hemos reducido el tiempo de duplicación de UCI, eso significa que cada vez pasan menos días entre que pasamos de tener, por ejemplo, 250 pacientes a UCI a 500. Como van los modelos, estamos pensando que más o menos para el 20 de julio habría 500 personas en UCI en Medellín, y eso significa que en 9 días, o sea, para el 1 de agosto, por ejemplo, ya habría 1000, ya eso habría superado nuestra capacidad. Entonces, por eso es que inmediatamente esa decisión que se tomó esta semana del cierre de 4 días, de 3 días abiertos, 4 días abiertos, 3 días cerrados, es lo que necesitamos hacer. Hacemos como unos cierres intermitentes de manera que sea como en pulsos, la curva sea en pulsos, sube, baja, sube, baja. Esos pulsos le permiten al sistema de salud respirar. Al sistema de salud respirar, exactamente. Porque si no vamos a reventar a nuestros profesionales de la salud o sea, puede que tengamos muchos ventiladores, la gente se está jactando de que estamos haciendo ventiladores en la ciudad, podemos tener 50.000 ventiladores, pues si no hay quien los opere, eso no sirve de nada. Entonces, no, y yo también quiero decirles otra cosa, que es que llegar a un ventilador, digamos que no es un buen pronóstico, y menos en esta enfermedad, y menos a los pacientes que llegan al ventilador, ¿cierto? Entonces, la mejor estrategia es la prevención, y esa es la que podemos hacer desde la casa. Y eso no quiere decir que, digamos, que no se puedan adoptar medidas seguras para salir, es decir, para empezar, como decía Nidia y Verónica, este no es el momento de pensar en regresar porque están en el pico, o sea, no sería como lo más lógico pensar que después de que teníamos 2 casos por día, como les contó Verónica, en junio, y ahora tenemos más o menos 300, 400 casos por día, este sea el momento de volver, pues no. Pero sí de que cuando este pico baje y digamos este pico llegue y la curva empiece a disminuir, lo único que nos va a poder mantener así es el distanciamiento social, el lavado de las manos, el uso de la mascarilla y reportar los síntomas cuando sean necesarios, nada de estigmatización de los casos y ya está. Y digamos que de alguna forma construir una comunidad respetuosa, que todos, digamos que nadie se sienta discriminado porque tiene el virus, yo creo que eso es súper importante porque yo no sé por qué tenemos en la cabeza que esto es como estar con el virus, es una cosa, pues como si tuviéramos una cosa muy terrible. Entonces creo que la vida apunta a que este virus no se va a ir y que esta situación va a continuar, pero entonces tenemos que hacer que continúe de una forma diferente, ¿cierto? La salud mental de los niños acá está importantemente impactada. La tasa de suicidios ha aumentado de una forma impresionante. Sé que también en la ciudad de Medellín es una cosa importante, entonces creo que es importante que empecemos a retomar la vida en la forma en que se pueda retomar siendo segura, no solamente para los niños, sino para toda la sociedad, para la economía, porque la economía no es solamente conseguir plata, sino que la gente pueda tener por lo menos plata para pagar la seguridad social, para vivir, para comer, para pagar su mercadito. Entonces, creo que es un esfuerzo comunitario, ¿cierto? Catalina. Hay algunas preguntas, sí, Rodrigo. Sí. Yo creo que Verónica iba a terminarse. Sí. No, un poquito mirando las preguntas que están escribiendo en el chat, pues el tema de las burbujas sociales es un tema que depende de los aforos, de la cantidad de personas que puedan acomodar en los salones del colegio. Yo calculo que pueden ser entre unas 12 y 15 personas por salón, pues considerando el tamaño de los salones.
La idea es que sean siempre los mismos niños los que vayan y que las familias sepamos quiénes son los niños que están yendo a cada salón. El colegio tendrá que determinar, por ejemplo, cómo van a socializar esos niños en los recreos, pues, qué actividades pueden hacer para evitar ese contacto tan cercano, prolongado. La ventaja de nosotros es que nosotros no funcionamos con aires acondicionados normalmente, Exacto. son salones ventilados, pues, con las ventanas abiertas, aunque les dé mucho frío, que vayan de busito. De manera que la probabilidad de contagio baja mucho y eso le da mucha tranquilidad a la gente. O sea, si nos adherimos a los protocolos, si informamos de síntomas, si evitamos ir al colegio, los niños van a poder interactuar, que va a ser importante. Y existen otras herramientas tecnológicas que colegios como el colegio que tenemos nosotros lo podrían implementar. O sea, por ejemplo, a los niños les podemos poner, suena como a prisión, pero les podemos poner brazaletes con identificador de radiofrecuencia, se llaman RFID. Eso lo está haciendo, por ejemplo, EPM con todos los trabajadores que tienen Hidroituango, le puso brazaletes a 5.000 trabajadores, de manera que con esas radiofrecuencias, si los niños están en contacto más de 5 minutos, a menos de 2 metros, el brazalete sabe con quién estuvo. Entonces, en caso de que alguno diera positivo, inmediatamente se podría hacer un cerco epidemiológico de los otros niños con los que estuvo en contacto y de sus familias. O sea, ya existen soluciones tecnológicas. Y es simplemente cuestión de que las exploremos y decidamos si lo hacemos y que estemos comunicados. Yo creo que en la medida en que uno se comente, mire, lo que les dije, resultó un positivo en la facultad, inmediatamente le avisamos a todas las personas cuál debía ser el protocolo que debían seguir, cómo se debían aislar, contactar a su EPS, llamar a la línea 123, etcétera, etcétera. Les hicieron las pruebas y no hubo ningún otro caso positivo. Eso funciona. Entonces depende de nosotros que funcione. Yo creo que con eso más o menos podríamos explicar. Hacerle pruebas PCR que alguien preguntó a los padres o a los niños es muy difícil, precisamente porque no tenemos capacidad de muestrar a tantas personas y realmente habría que estar haciendo pruebas muy seguido. Podríamos hacer estudios de cero vigilancia en el colegio, pero yo no creo que valga la pena lo que vale eso para lo que vamos a lograr. Y están preguntando en el chat eso, que si un niño estuvo en contacto con alguien que tiene contagiado, ¿se reduce su riesgo? No lo sabemos. Y digamos que ese es el problema mayor con este virus, que como apenas nos dio la primera infección y todos estamos tan encerrados, y esto o sea, no sabemos si se vuelve a infectar otra persona, o sea, si se vuelve a infectar otra vez, si tenga anticuerpos protectores o no. Anticuerpos sí hacen, porque de hecho los pacientes que han estado enfermos pueden ir a donar su plasma y con ese plasma se trata a los pacientes que están más enfermos en la unidad de cuidados intensivos y esos pacientes se mejoran, ¿cierto? Se llama pues suero de convaleciente. Ese suero de convaleciente se extraen esos anticuerpos que son necesarios o que están en el plasma y que son los que atacan el virus. Entonces, por eso uno creería que sí, pero es muy temprano para decir eso. O sea, nadie puede decir en este momento que está protegido, solo podemos decir que tiene anticuerpos, porque probablemente no sabemos si está infectado con otro. ¿Qué sí sabemos? En los médicos de Italia, que fue, digamos, uno de los países más devastados para el gremio médico, que la exposición frecuente y sin un adecuado equipo de protección por eso se murieron tantas personas tan jóvenes en Italia, ¿cierto? Esos médicos que todavía apenas estábamos empezando a conocer este virus, digamos que las medidas de seguridad no fueron, los equipos de protección fueron un problema grandísimo en Europa al principio de la pandemia. Entonces, al no tener esos equipos adecuados de protección, muchísimos médicos se murieron en Italia, muchísimos, y aquí también, ¿cierto? Entonces, digamos que todavía esa pregunta no la sabemos, o creeríamos que sí, pero no lo sabemos, ¿cierto? Hay que esperar. Esa es una infección que lleva 6 meses rodando en el mundo y si una persona ha estado infectada levemente y no se dio cuenta, no sabemos si está protegida o no, porque no han hecho esos estudios que dice Verónica, que se llaman estudios en los que miden los anticuerpos, que son la respuesta que produce el sistema inmune cuando hay una infección. Y para eso, digamos que todavía falta mucho. Digamos que hace 2 días salió un artículo en el New England Journal que dice que los pacientes que fueron vacunados, pues que están en el protocolo de las vacunas, han tenido una adecuada seroprevalencia, pero nadie los va a infectar, ¿cierto? Eso es inadecuado, no es ético mandarlos a que se infecten, entonces no sabemos cómo van a responder. Sabemos que están haciendo anticuerpos, pero no sabemos si esos anticuerpos son protectores, ¿cierto? Todavía tenemos que esperar. Por eso estas medidas de precaución van a tener que seguir durante mucho tiempo, porque nosotros no sabemos, ni nadie sabe, ni hay todavía ninguna pastilla, tratamiento antibiótico que pueda mejorar este virus. No existe en este momento. Entonces, la única herramienta que tenemos es esta que les estamos contando, ¿cierto? Voy a hacerle una pregunta a Catalina que dejan acá y una a Verónica. A Verónica, hago la de Verónica y hago la de Catalina y responden las dos. Para Verónica, el pico de la pandemia que mencionaste del 20 de julio
hacen la pregunta que si eso aplica para la ciudad de Medellín y cómo se calcula. Y para Catalina hay como dos preguntas que han quedado en el chat, y es cómo se repartieron los grupos, o sea, cómo hicieron la repartición de grupos allá en las burbujas, cuántos niños había en cada uno de estos grupos. Verónica. Los cálculos, ese cálculo del pico del 20 de julio es para Medellín y se hace con base en modelos epidemiológicos que utilizan las tasas de contagio. O sea, hay un número que se llama el RT o el RR, como dice R0, sí. El R0, pues R sub 0, que se llama, es la tasa de contagio. Es, si yo estoy contagiado, ¿cuántas personas puedo contagiar? Más o menos. Pues yo no soy médica, pues yo soy ingeniera. Pero eso es lo que es. Muy bien, doctora. Entonces, una tasa que tenemos, la ciudad se ha mantenido una tasa de 1.2. O sea, la tasa de contagio en Medellín no ha cambiado mucho. Lo que cambió fueron los grupos a los que se estaba contagiando. Como les decía antes de los 3 puentes y del día sin IVA, los contagiados eran personas pues había adultos que eran los que aparecían pues como contagiados, pero realmente teníamos una curva de distribución de casos más tirada hacia el lado de los jóvenes. Con estos puentes se corrió hacia el lado de los adultos y por eso tenemos más gente en cuidados intensivos, porque son personas más vulnerables. Más bien. La tasa está muy parecida, pero se cambió los grupos a los que se está infectando, por eso tenemos que ser tan cuidadosos. Entonces la tasa de contagio se mantiene y con eso, con base en, si esa es la tasa de contagio, cuánta gente puedo contagiar, se calculan los modelos epidemiológicos. El modelo se calculó y estaba dando casi que perfecta la correlación, o sea, el modelo predecía, para pasado mañana va a haber 270 pacientes en UCI, el modelo daba, pues en la realidad, 271, y eran como, día siguiente, las UCI va a estar en 320, la realidad 315, o sea, estaba muy ajustado el modelo a lo que estaba pasando, y eso fue lo que los atemorizó, porque iba para arriba y la tasa de duplicación de UCI se estaba chiquitando, cada menos días se duplicaban, entonces dijeron, no, hay que hacer algo de choque para bajarle un poco la presión al sistema de manera que podamos respirar, un poco lo que hablábamos ahora de los pulsos. Y no digamos, sé si con eso les haya quedado claro pues y eso fue lo que hicieron acá, o sea, y yo creo que eso es muy importante que todos lo entendamos, y es que la cuarentena se hizo porque hay que dejar descansar al sistema de salud, porque es que si ustedes hacen la cuenta que les contamos, digamos que en Colombia hay 50 millones de habitantes y 80% no, pues no les va a pasar nada, pero 20% de 50 millones, que ya son 10 millones, se van a infectar. Y si eso es el 5% de una unidad de cuidados intensivos, no hay ningún sistema de salud que tenga ese número de camas en UCI. Entonces el sistema se colapsa. Entonces ahí es cuando empezaron, por ejemplo, en Italia a decir, entonces ¿a quién voy a ventilar? Voy a ventilar a un paciente de 85 años o un paciente de 35, y digamos que empiezan una serie de cosas que no tienen. Entonces por eso se hizo la cuarentena, para tratar de no colapsar el sistema de salud. Y ese R que dice Verónica, esa R1.2, fue el que tuvieron acá en Inglaterra cuando ya el pico empezó a bajar. Entonces, para que sepan que la situación no está tan terrible como, pues en verdad la han manejado bien, yo creo que ha sido muy bien manejada, y como les dicen, es muy difícil mirarte para atrás y criticar. Yo también creo que es muy importante saber que yo creo que lo han hecho bien. Y en cuanto a las burbujas acá las dieron así como las están describiendo. Son grupos de niños, generalmente 10 a 12, porque acá los grupos son más o menos de 24 niños. Entonces lo que hacen es que van 2 días al colegio y descansan 3. Entonces el grupo que va, supongamos, lunes y jueves, yo qué sé, es decir, más o menos así está, son todos niños que se conocen entre todos y sus familias se conocen. Es decir, yo sé con quién está mi hijo, y digamos que no es que entonces usted esté más juicioso y que si me infecté yo lo voy a decir a usted que es una cosa muy horrible. No, es solo para saber quiénes están juntos y poder hacer más fácil el seguimiento de los casos, porque si no es imposible. Y eso fue lo que pasó en la mayoría de los países del mundo, ¿cierto? Como nadie tenía la capacidad de hacer ese montón de pruebas que, por ejemplo, hizo Alemania en la primera semana, 200.000 pruebas en una semana, y localizaron los casos y de alguna forma pudieron contenerlo muchísimo mejor, además de tener muchas más camas de UCI, es poder hacer el cerco epidemiológico. Es decir, si yo estoy con él en el salón y él está infectado, a mí me tienen que pues, aislar, saber tenerme en seguimiento y decirme, bueno, si usted se enferma y tiene este y este síntoma, no puede respirar, su frecuencia respiratoria está aumentada, váyase para el hospital, en caso contrario, hidrátese bien, hay un médico que lo está llamando y le está diciendo, usted cómo se siente, tómese todos los días la temperatura, cuáles son los síntomas que tiene, y digamos que probablemente ese es el panorama para los próximos 6 meses. Entonces yo creo que tenemos que estar preparados es como para eso, ¿cierto? Para la responsabilidad en el autocuidado y para podernos, digamos, de alguna forma empezar a digamos, a volver a un ritmo que los niños puedan
estar en contacto con el colegio. Nosotros pues yo creo que eso es muy importante. Acá hay muchos estudios que debatieron el cierre de los colegios, los niños vulnerables, es decir, los niños de los trabajadores esenciales que son los médicos, las enfermeras, los bomberos, jamás dejaron de ir al colegio, jamás, y los niños que tenían, pues que son vulnerables son los niños que tienen maltrato o abandono, esos tampoco dejaron de ir al colegio nunca, ¿cierto? Los Con planes de todas las alimentación medidas. nunca pararon. Exacto, ellos tienen como unos vouchers de alimentación para los niños que tienen malnutridos, porque acá también hay niños malnutridos, entonces esos niños jamás dejaron de ir al colegio, ¿cierto? Y lo hicieron con ese tipo de burbujas. Yo estoy en contacto con ustedes y ese profesor, y me lavo las manos, y nos vamos a lavar las manos por etapas, no todo el mundo al mismo tiempo, y no puedo ir al baño cuando yo quiero, sino que ellos tienen horarios para ir al baño, es decir, de 1 hora a 1 hora van unos niños al baño, y esos baños se tienen que asear, porque acuérdense que el virus se puede transmitir especialmente en la materia fecal, o sea, el virus está en la materia fecal, entonces hay que asear los baños muy bien. Entonces, todas esas cosas hacen que ustedes, pues, o sea, que uno pueda estar más tranquilo de que esa burbuja va a hacer que el niño de alguna forma esté protegido, ¿cierto? Y pueda ser más fácil el rastreo en según pues, aparezca algún caso. Catalina, Hay varias preguntas. Sí. Recomendación de tapabocas, ¿desde qué edad es recomendado? ¿Un niño de 2 años lo puede utilizar? ¿Un niño de 3, de 4 años? Y algunas otras orientaciones con el uso del alcohol para desinfectar manos. También habían otras preguntas en torno a eso. Como les dije, o sea, si tienen alcohol para usar, pueden usar el alcohol, pero el agua con jabón está muy bien. Digamos que lo que hace más fácil el alcohol es que uno lo puede cargar en todas partes. Entonces, por ejemplo, acá, si la gente se va a montar al metro, se baja del metro, que por ejemplo se tiene que tener de las barandas, y se echa el alcohol, se fricciona y se hace un adecuado, que eso también hay que enseñárselo a los niños, ¿cierto? El adecuado uso del alcohol. No es que se echen y se hagan así, porque las partes que más deben limpiarse los dedos, pero eso probablemente hay que enseñarlos. Amor, que aquí ha sido Bueno, muy común el también. uso del tapabocas, yo les puedo decir que los niños trasplantados de 2 años usan tapabocas y que ellos no tienen ningún problema. Es decir, es solo cuestión de acomodarse, que es incómodo, claro que sí, pues es incómodo, pero los niños se acostumbran. Entonces, digamos que los tapabocas que sean cómodos para ellos, que se usen detrás de las orejitas. O sea, si ustedes van a estar en la casa, no es necesario usar el tapabocas. Si van en el carro con la gente de la familia, tampoco. Y probablemente a medida que la tasa vaya disminuyendo, dependiendo de cómo estén en el colegio aireados, puede que no necesiten usarlos. Es decir, el uso del tapabocas está recomendado para lugares encerrados. Por ejemplo, el metro. Acá el metro no se puede entrar en un lugar encerrado sin el tapabocas. Por ejemplo, el mercado, ¿cierto? Porque en el mercado estamos todos encerrados y hay aires acondicionados, como dice Verónica, porque acá hay muchas estaciones, o entonces hay calor o hay frío, entonces hay que tener como una cosa cerrada. Eso, digamos que de alguna forma es una cosa protectora y los niños se acostumbran, tampoco es un problema. Y no sé cuál otra pregunta, Rodrigo, se me pasó, el alcohol y las tapabocas. Hay una pregunta, por si ustedes la saben, estadísticamente una persona o un paciente, ¿cuánto estará en la UCI si es? Eso no se sabe, porque No depende muchísimo de las comorbilidades que tenga. Es decir, Boris Johnson estuvo 2 días en la unidad de cuidados intensivos y no lo conectaron al ventilador. Probablemente mi especulación es que él tenía una enfermedad cardíaca que se le descompensó y por eso lo llevaron a la unidad de cuidados intensivos, porque jamás lo intubaron, es decir, jamás necesitó oxígeno para los pulmones, porque a uno lo llevan por un COVID a la UCI cuando los pulmones están tan inflamados que no son capaces de mandar suficiente oxígeno al cuerpo y necesitan los pulmones desinflamarse y por eso lo conectan al ventilador. Entonces, dependiendo, hay pacientes que han estado 2 meses en la unidad de cuidados intensivos, hay personas que están 10 días. Eso es, digamos que eso no hay la medicina no es una ciencia tan exacta, desafortunadamente. Depende de muchas circunstancias. Bueno, hay una pregunta para la rectora. Ajá, la pregunta que hay tiene dos, que ver entre con... otras cosas. Bueno, pero el protocolo de alternancia da tranquilidad a los padres de familia, expresa uno de los participantes. ¿Cuándo se hará esa comunicación de los protocolos de alternancia? Bueno, pero yo voy a empezar porque hay 2 preguntas que también veo desde hace rato que han hecho que la misma persona son 2 preguntas diferentes. Una es, ¿qué va a pasar con los espacios físicos, por ejemplo, para educación física, deportes, etcétera? Los protocolos que salieron desde el ministerio dice que cuando se pueda hacer actividades en espacio físico, no recomiendan 2 metros, sino 5 metros de distancia. Sabemos que contamos con un espacio muy amplio en el colegio, muy generoso, o sea que nosotros no vamos a tener ese problema. Teniendo claridad de que no todos los niños van a ir desde el principio,
no vamos a tener el 100% de la población, ni tampoco porque los vamos a alternar por días, tampoco van a estar todos, entonces creo que sí vamos a poder utilizar. Decías, también en esa misma pregunta, decía la mesa de ping-pong. Yo creo que la mesa de ping-pong, y eso aquí Catalina me ayudará, es el tema de, pues pueden estar a más de 2 metros de distancia, pero la bolita la están cogiendo los mismos, entonces creo que por tema del roce tal vez todavía no. De Sí, hecho, acá no recomiendan el uso de o sea, de balones que tengan entre los niños, o sea, esos juegos, jueguen con con la las burbuja, piernas. sí. Sí, pero digamos que con fútbol o con que jueguen con la pelota, pero no que se lleven a las manos, ¿cierto? Eso todo depende del, como del uso de las manos, como dices tú, ¿cierto? Claro. De que tanto estén, que si son más grandes, pues obviamente van a entender más, pero un niño más chiquito no, entonces digamos que es difícil ese compartir juguetes. Ellos incluso van sin uniforme. Yo le contaba a Verónica y también a ustedes que van de ropa porque así garantizan por lo menos que se cambien de ropa, ¿cierto? Porque acá el uniforme a veces lo podían usar todos los días del mismo, o sea, no se cambiaban de uniforme, sino que se ponían el mismo el día anterior y el día anterior. Entonces, digamos que de alguna forma para que no hubiera esa tentación, se van de ropita para que vayan de ropa diferente, ¿cierto? Y entonces sepan que se cambiaron de ropa y que digamos que hay menos fomites que están en la ropa que puedan ser que yo no creo pues que se puedan transmitir por la ropa, pero igual como no lo sabemos, ¿cierto? No sabemos el achí y al otro día el achí, sí puede ser un problema también, ¿cierto? Claro, claro. Sí, como dice Jorge, o sea, en las burbujas de pronto sí, y eso pues con mucho cuidado. Bueno, la otra pregunta era con respecto al horario. O sea, el horario que tenemos programado para empezar y creo que por un buen ratico, no va a ser tiempo completo, sino lo tenemos calculado ahora desde las 8 hasta las 12:30. ¿Por qué razón? Porque la idea es que los niños no tengan que almorzar en el colegio, porque es un tema pues de mucho riesgo, aunque sí van a tener, obviamente, vamos a ofrecer como una especie de un refrigerio como lo crean en los aviones. Entonces, para que sea muy higiénico y lo puedan tener, lo puedan consumir, porque igual no van a estar pues toda la mañana, desde que salen a la casa, de la casa hasta que llegan es un buen rato. Entonces, más o menos el horario para empezar como lo tenemos en la primera etapa es entre las 8 y las 12:30 para los de primaria y los de preescolar de 9 a 12:30 para que tengan tiempo de llegar a almorzar. En cuanto a los protocolos de alternancia, ¿cuándo va a empezar? No depende de nosotros, como les dije al principio, depende en mucha medida cómo se mueva la pandemia. Parte de lo que dice el presidente es que van a haber municipios a los que les van a permitir. Y uno pensaría, bueno, Envigado es un municipio donde hay menos riesgo que Medellín y el colegio pertenece a Envigado. Sin embargo, no, pues yo no pienso que vaya a ser empezando agosto. Nosotros sí vamos a entregar los protocolos antes de finalizar el mes de julio, porque también los presentamos y ellos van a ir a verificar y nos van a decir, esto está bien, esto no está bien, mejor en esto, mejor en lo otro, porque queremos estar seguros al 200% de que estamos haciendo todo, como decía Verónica ahorita, o sea, todo tan bien que no van a haber riesgos. Eso no quiere decir que no nos vaya a contagiar ninguno, no estamos exentos, porque el contagio puede llegar de la casa, puede llegar de la empleada, puede llegar de otros sitios y puede llegar al colegio, pero evitaremos al máximo que se vaya a propagar. No estamos muteados. No es que ya no nos podemos desmutear. No, mira. No, ya. No, sí, los estamos Ya. escuchando. Perdón, ya les estaba escribiendo. Sí, ya se desmutearon. Jorge va a hablar. No, Nidia, se me acaba de ocurrir aquí algo. Digamos que todos los niños en primera instancia van a estar enfrentados a 2 burbujas. La primera burbuja va a ser la buceta y la segunda burbuja va a ser los compañeros del salón. Entonces, enfrentándose a la primera burbuja, entonces volvemos como a lo básico, o sea, el uso de tapabocas en la buceta y mantener pues como todas las normas, no sé, el líquido para lavarse las manos, ser muy juicioso en la buceta y apenas lleguen al colegio y se van a reunir en su salón con sus compañeros, ya entraría a funcionar la segunda burbuja y ya todo el plan que tiene pues el colegio según las guías para estar en el horario que ustedes establecieron. Claro. Por eso, por ejemplo, con el tema de las bucetas, y justo casualmente ayer hicimos una reunión con las empresas de transporte y la persona que va a ser la acompañante tiene que estar muy capacitada, porque es que esa va a ser la entrada de los niños. O sea, si esta persona no hace los protocolos como debe ser y no es bien cuidadosa, pues va a llegar hasta el colegio. Y por otro lado, si los papás también tienen mucha claridad y somos muy responsables todos en que si mi hijo
está un poquito mocosito, tienen dolor de cabeza o cualquier síntoma, dejémoslo en la casa. Así Puede que sea el virus normal, puede que sea porque tiene la tos de asmático, evitemos y dejémoslo en la casa. Y lo mismo con los profesores también, o sea, si alguien está enfermo no tiene por qué ir, porque no, si no necesita ir, nos tenemos que proteger todos. Nidia, que esta sea la oportunidad, perdón Rodrigo, que esa sea la oportunidad con el acompañante, ya que lo mencionas, que va a ser la primera persona que va a interactuar con la plataforma, pues en el momento en que el colegio tome la decisión de empezar a involucrar en la plataforma de transporte datos que sean importantes para poder controlar un poco mejor la situación, reporte oportunamente quién se montó, quién no se montó, o qué recomendación le dio el papá, o esos pequeños detalles para que en verdad empecemos a afinar los pequeños detalles referentes al COVID desde ese primer instante. Claro. Pues porque lo que hace el acompañante cuando se monta el niño a la buseta es, a mí me llega un mensaje a mi teléfono que me dice que Julanito fue recogido, Martín Restrepo fue recogido, o Martín Restrepo llegó al colegio, o la buseta se retrasó, o la buseta... Entonces, sería interesante empezar como a involucrar esos pequeños como alertas o como recordatorios para que eso genere también como una sensación de tranquilidad y de seguridad en los papás, de que sus hijos desde que se montan en la buseta hasta que llegan otra vez a la casa, están como en esa burbuja, o sea, están seguros y todos sus compañeros están seguros. Eso es... Sí, en eso estamos hablando con los de Ruta Segura para implementar esos mensajitos. Ok, bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, hay un par de preguntas. Una para Catalina que tiene que ver con el famosísimo limpiador de pie o tapete. Si eso no es efectivo, Catalina, esto ya lo hemos discutido, pero tienes la palabra. Y a la rectora, nos están haciendo una pregunta, rectora, si hemos pensado hacer unas dos jornadas, una jornada tipo AM y otra jornada PM. Y cómo se manejará el distanciamiento social mínimo recomendado en las busetas, el transporte escolar. Catalina. A ver, yo les cuento, yo creo que ese tipo de tapetes y esas cosas están recomendados en lugares que tienen una alta, digamos, manejo del tipo de virus, un hospital, una unidad de cuidados intensivos, ¿cierto? Que uno está saliendo y que digamos que en principio todo está como pues no contaminado, contagiado. Pero es muy poco probable, o sea, que un niño se coja las manitos y se toque la planta del pie y empiece pues a hacer cosas. Es decir, siguiendo los protocolos no son para que uno los cuestione, cada persona entenderá y habrá sus protocolos y pues el tapete se pondrá, pero digamos que hasta ahora, como los estudios también han mostrado que, por ejemplo, no se debieron haber cerrado los colegios, hace más o menos 2 semanas salió ese artículo acá, digamos que la mortalidad solo, entre comillas, por haber cerrado los colegios se disminuyó en el 2%, y si ustedes ven eso, ustedes dirán, eso es mucho, pero en verdad no fue tanto. En comparación de las consecuencias que están teniendo ahora esos niños por su salud mental, emocional, física, etcétera. Entonces, digamos que probablemente hayan algunas cosas que estén haciendo más como para tener un amplio cubrimiento que porque de verdad haya tenido una relevancia clínica y una evidencia científica comprobada. Esos lugares, digamos, en lugares de alto contacto, por ejemplo, donde Verónica en su laboratorio tiene que haber, pues porque es que están en contacto con el virus, esas personas tienen que estar más o menos en un traje de astronauta para tener, pues porque como les acabo de contar, lo que sí se ha visto es que las personas que tienen un contacto repetido con ese virus pueden estar más enfermos, o sea, les puede dar una infección, así sean unas personas sanas previamente. Y a mí también me llegó un mensaje al correo, al teléfono, de que cuál es el número recomendado de niños por burbuja. Lo que han usado aquí en el Reino Unido son entre 10 y 14, y lo mismo han hecho en todos los países como de esta parte de Europa que sí empezaron a asistir al colegio, que fueron Noruega, Suecia, Dinamarca y Alemania. Más o menos entre 10 y 12 niños, eso es lo recomendado. Algunos pueden decir hasta 15, dependiendo del espacio físico. Acuérdense que el 95% de los colegios de estos países son públicos, entonces hay muchos colegios que son muy pequeños. Entonces no les da para mantener esa distancia de los 2 metros que se estaban exigiendo, no les da para tener más de 10 niños, pero ese es el motivo. Entonces los salones que están en el colegio, por ejemplo, son más grandes. Yo, digamos que haciendo el recuadro mental, uno puede poner que cada 12, además porque ellos están en unas mesitas, entonces esas mesitas, por ejemplo, pueden ponerse a una distancia que sea adecuada entre ese número de niños. Ya, ese... Bueno,
recogiendo lo que acabas de decir, nosotros en el colegio hoy ya tenemos todos los espacios donde hay lugares para sentarse, llámese salón, llámese el restaurante, auditorios, ya están con las sillas ubicadas a 2 metros de distancia. Y la capacidad que tenemos es, los salones de primaria y bachillerato caben 12 niños, en los de preescolar caben hasta 14, son un poco más grandes, con la distancia a los 2 metros como lo recomiendan. En los auditorios nos caben 30, en el restaurante, que es grandísimo, nos caben mucho más, pero obviamente no vamos a meter tantos. Pero ya en estos momentos, y parte de los protocolos de señalización es que los niños y los profesores, pues las personas van a encontrar señalado dónde, siéntate acá, o sea, dónde sí te puedes sentar y dónde no. Por ejemplo, las mesas del restaurante, que todos pues las conocemos, se pueden sentar uno a un extremo y otro al otro. Porque una de las recomendaciones, y esto Catalina me lo dirá si es real, es que no es solamente que estén a 2 metros, es que no estén frente a frente, sino que estén en zigzag. Porque si yo estoy así, pues hay más riesgo que si estornudé en el momento en que me quité de pronto el tapabocas, pues va a haber más riesgo. Entonces, todos los espacios están de tal manera que no tengamos a nadie al frente, sino a los 2 metros, pero separaditos. Entonces, eso en cuanto al el colegio como tal. En las bucetas también la idea es que haya un niño por buceta, o sea, máximo va a tener la mitad de la capacidad, es lo máximo que va a tener, porque no pueden estar, también la idea es que estén, no a los 2 metros, no alcanza pues obviamente por el espacio de la buceta, pero sí es entre 1,5 y 2 metros, dependiendo del tamaño. Alguien preguntaba también que si los hermanitos vamos a tener en cuenta nosotros que lleguen juntos, sí. Como sabemos que no todos van a ir desde el principio, la idea es esa, o sea, por eso no lo hemos hecho todavía, y esto lo iba a decir al final, pero lo voy a adelantar de una vez. Ustedes han escuchado para los papás que todos los colegios están haciendo encuestas. Nosotros también vamos a hacerla, pero no la vamos a hacer todavía. ¿Por qué no? Y se los digo abiertamente, ¿por qué no? Porque yo quiero primero darles la tranquilidad y la confianza de que van a encontrar ustedes en el colegio. Si yo hago una encuesta hoy, primero con el pico como va, y que nos está diciendo Verónica, y ya nos acaba pues como de ilustrar mucho más. ¿Qué vamos a responder hoy? O sea, yo no respondería lo que ustedes también seguramente van a decir. Entonces, lo primero es que vamos a esperar a que esto se normalice un poco, el tema pues de cómo se está evolucionando el tema de la pandemia, y por otro lado, cuando ya todo esté listo, y de hecho lo vamos a hacer, o sea, recuerden que este es uno de varios encuentros que vamos a tener. Vamos poco a poco socializándoles, y cuando todo esté listo, les vamos a mostrar con videos, con todo bien clarito, que ustedes digan, definitivamente yo sí puedo mandar a mi hijo, o definitivamente no. Entonces es eso, por eso no hemos hecho la encuesta todavía, la vamos a hacer más adelante, porque sí necesitamos saber todas las condiciones de cada uno de los niños, ya con los profesores y los empleados en general la hicimos, sabido cuáles son las condiciones, si tienen alguna comorbilidad, o si tienen por temas de edad, etcétera, o si viven con alguna persona que pueda tener pues como un riesgo para saberlo y conocerlo. Lo mismo vamos a hacer con los niños. Entonces yo inclusive lo voy a compartir a Catalina, tal vez ya te la compartí. Sí, a mí me pareció muy bien la encuesta. Sí, ya la encuesta está lista, lo que no lo hemos mandado todavía, ni la vamos a mandar hasta que esté todo un poquito mejor. No, y es la adecuada, o sea, ustedes también tienen que saber que si hay alguna persona, pues, o sea, si por ejemplo, si hay un niño que convive con un abuelito que tiene una enfermedad cardíaca, no es un niño que puede volver al colegio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un niño que si de ser asintomático lleva eso a su casa, probablemente su abuelito se va a poner muy enfermo, ¿cierto? O su papá, o su mamá, si tiene algún tipo de cáncer. Desafortunadamente, esas personas que son, por ejemplo, las primeras que van a vacunar, no pueden en este momento estar en ningún tipo de exposición a una cosa que ya sabemos que les puede dar como muy grave, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. Y la encuesta está muy bien, yo la evalué, tiene todos los mismos, o sea, tiene todas las cosas que pueden excluir que un niño pueda ir al colegio, ¿cierto? Y ellos, como les decía, o sea, los que no pueden ir porque definitivamente no pueden, porque no vamos a exponerle al papá, al abuelo, etcétera, igual para ellos vamos a tener la educación virtual y van a poder disfrutar de lo mismo que tendrán los que están allá en el colegio, solo que sin sus amiguitos. Esa es la diferencia, pero tenemos que entenderlo. Rodrigo, ¿vas a decir algo? Bueno, vamos a ir cerrando con estas preguntas. Dice, ¿qué opinan de los esquemas de vacunación para la gripe estacional? Y nuestros compañeros del Jardín Infantil Los Delfines nos preguntan si es recomendable el uso de caretas con visor, tanto en estudiantes como en profesores. La vacuna, todas las cosas se tienen que seguir haciendo. No vayan a parar la vacuna de nada. O sea, la vacuna del H1N1, todos se tienen que vacunar de todo.
uno de los mayores problemas que enfrentó este país fue que muchísimos niños se retrasaron en el uso de la vacunación porque los papás pensaron que no había que vacunarlos porque ahora estaba pues como todo muy grave. Es un caso error, o sea, los niños hay que seguirlos vacunando según su esquema de vacunación. No vayan a parar eso, o sea, los niños de primaria y bachillerato probablemente ya digamos que no tengan que vacunarse, sino para la influenza, pero el resto de vacunas no las vayan a parar, por favor. Digamos que desafortunadamente este movimiento de no vacunar a los niños ha creado un importante resurgimiento de enfermedades que estaban muy controladas anteriormente. Entonces yo creo que se deben vacunar. Y en cuanto al segundo pico que andan preguntando por ahí, el segundo pico se define cuando se supone que después de que la epidemia o la pandemia se ha terminado, es decir, que no hay casos, vuelve a aparecer. Lo que ha habido en estos momentos no ha sido un segundo pico para que digamos que manejemos el mismo lenguaje, sino que han sido brotes. Brotes en lugares que ya, por ejemplo, estaban teniendo menos casos y de repente, como les explicó Verónica, empezaron a aparecer más casos. Para que hablemos de un segundo pico, se supone, como de los segundos picos que todo el mundo mandó, por eso les digo, esas fotos de internet de la gripe española, esos segundos picos solo se pueden hablar cuando ya sea, o sea, digamos que el número de casos se ha disminuido casi que a nada y vuelve a aparecer otro pico que se gestiona porque en ese momento no había ninguna vacuna. Digamos que hay muchas cosas que nos diferencian a ese momento histórico de la vida. Primero, que tenemos un sistema sanitario muchísimo mejor consolidado, hay agua que está mucho mejor tratada, hay unidades de cuidados intensivos, entonces digamos que el manejo, digamos, tecnológico de la enfermedad en particular es diferente. Pero es muy difícil predecir en ese momento un segundo pico y puede que los modelos lo predigan, pero no se, o sea, apenas están prediciendo el primero. Digamos que es muy difícil y las variables no dan para que digamos entonces cuándo va a aparecer el segundo pico, ¿cierto? Todos lo han hecho, todos, pero digamos que en este momento estamos empezando apenas a ver el descenso de los casos. No, y depende, que acá. Perdón, y depende de todos, depende de que haya un segundo pico o no lo haya. O sea, si no nos vamos a comportar de forma adecuada frente a este primer pico, o sea, no podemos estar pensando que si resulta un segundo pico vaya a ser menor o menos peor que el primero. O sea, eso es incierto en este momento, no lo sabe nadie. Pero bueno, no sé si tiene algo para decir. Sí, hay una pregunta para Verónica también ahí. No, pues con respecto Era a esa. pues, eso, pues eso Era depende de esa. todos, o sea, de los controles que haya en pie, pues por parte de las autoridades y del comportamiento de la ciudadanía. De nosotros depende cuántos picos haya, porque a cada vez que empieza a subir la curva, tienen que cerrar. Y ahí se pueden hacer cierres parciales que son muy costosos. O sea, ese cierre del centro de Medellín por 14 días vale más o menos 1.000 millones de pesos diarios en policía y en las medidas que tienen que hacer de control. Entonces, es realmente, en términos económicos generales, es mejor hacer una cuarentena total. Lo que pasa es que el efecto económico para la gente es muy duro. Entonces lo están haciendo por sectores, pero nosotros nos tenemos que evitar que se tengan que cerrar sectores porque es complicado para la alcaldía y para las autoridades hacer esos controles. Entonces los picos dependerán de nosotros. Este es el primer pico. No sabemos, depende del comportamiento de la ciudadanía, cuántos más vaya a haber. Bueno, voy a darle la palabra, le vamos a dar la palabra a la señora Isabel Sierra, que levantó la mano, y luego la rectora nos va a contar, digamos, unos elementos del paso a paso que estamos contemplando para seguir haciendo estas comunicaciones y seguir compartiendo con los padres de familia, con los maestros y con la comunidad, para seguirnos enterando y conceptualmente y procedimentalmente seguir mejorando cada uno de los procesos y los procedimientos. Entonces, señora Isabel, tiene la palabra. Hola, muchas gracias. Mi pregunta era particularmente para Catalina. María José, mi hija, tiene un déficit de IgA, entonces yo estaba pues como medio alterada con el tema y lo de la alternancia, entonces yo digo, súper chévere todo, pero ella lleva muchos años asintomática, entonces yo digo, ¿qué debo hacer? Fuera de que estamos con un tratamiento también de socialización pendiente con ella. Como te contesté, yo pensé que era una nefropatía por IgA, pero una deficiencia por IgA, la IgA es una defensa que existe en las mucosas y que precisamente es importantemente protectora en las infecciones respiratorias. Entonces probablemente no sea muy adecuado. Entonces si no es adecuado para la niña, tampoco es adecuado para la hermanita, porque la hermanita, digamos que puede ir pues si va al colegio, puede traerle el virus asintomático y para la niña, digamos que puede ser un problema. Pero creo que yo no soy pediatra,
Y yo no sé si el doctor ya considere que es una cosa que está solucionada, ¿cierto? Porque en algunos casos estos niños, digamos que pueden empezar a mejorar, y si probablemente no, en este momento no esté retada nada, pues porque está en la casa, ¿cierto? Entonces, si está en la casa, tú no puedes decir que no haya tenido como ningún síntoma pues porque no ha estado expuesta a nada, ¿cierto? Pero si sale de su burbujita de la casa y va y se expone, no sé qué pueda suceder, ¿cierto? Entonces creo que es una cosa que debes considerar con El pediatra. sí, con el que la esté manejando, que no sé si sea el inmunólogo o no sé, ¿cierto? Con su médico tratante, y definir si ya es un tema, o sea, si sus niveles de IgA son suficientes para que vaya, o si le pueden suplementar, o si definitivamente es mejor que esperemos a que haya una vacuna, que ya sea una de las primeras niñas vacunadas y que pueda después asistir al colegio, ¿cierto? Aprovecho para darle la bienvenida a Isabel, que es nueva en el colegio. Creo que fue la última niña que ingresó, creo que fue una semana antes de salir a la cuarentena. Entonces, bienvenida. Bueno, rectora, le voy a dar a usted la palabra, y la señora María Adelaida Osorio nos presenta una inquietud grande, pues que igual la hemos contemplado. No sé si hay una respuesta hoy, pero si no, nos quedamos nosotros con esta inquietud para seguirla mirando. Han contemplado la posibilidad de comprar carpas utilizando las zonas verdes en las cuales se puede partir o adecuar pues aulas de clase, etcétera, etcétera. Hay toda digamos, un texto que María Adelaida nos comparte, y que nosotros pues lo hemos tenido en cuenta en todos los diálogos que hemos hecho. Sí, yo quisiera, qué pena antes de dar esa respuesta. Ahorita vi a Sandra, la mamá de Santiago Ramírez, la vi acá. Sandra, todavía estás ahí, que Sandra también es médico y de pronto tiene algo que nos pueda aportar también. ¿Estás por ahí todavía, Sandra Moreno? Sí, señora. Sí, está. Pero necesito que Juan Camilo le dé ahora sí. No sé si ya está el audio. Ya, Hola, sí, ya. claro. Sandra, ya te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bien, qué rico que nos estás acompañando. Bueno, no. Yo estaba a punto de escribirles a mis compañeros, a los padres y a las familias, que esta charla me parece una charla muy amena, muy agradable, donde se ha compartido una forma, una cosa que dijo Jorge, el esposo de Catalina, muy bonita, que es una visión compasiva de lo que es la aproximación hacia una problemática que genera mucha angustia, y que en esa misma angustia a veces nuestras respuestas pueden ser, digamos, no las más adecuadas porque nos mueve el miedo. Y creo que este tipo de espacios y este compartir pues es realmente muy agradable, y creo que nos permite ver las cosas, diferentes experiencias, gente experta que está abordando los temas desde diferentes flancos. Yo no tendría nada que agregar, sino agradecerles la manera como han hecho el manejo de la conversación, y digamos que acerca de qué vamos a hacer adelante, creo que uno puede proyectarse, pero tantas cosas que estamos aprendiendo acerca de la COVID en este momento, pues son las que nos van a ir mostrando cuál es el camino. Y considero que especialmente en Antioquia el manejo también ha sido pues muy acertado. Yo también hago parte del voluntariado del equipo de respuesta inmediata por parte de la Universidad CES en la Facultad de Medicina, y considero que todos los aportes han sido muy valiosos. No tengo pues nada más que agregar. Sin embargo, pues quedo atenta a cualquier cosa que necesiten. Con todo gusto aquí estoy. Gracias a todos. Gracias, Sandra. Listo, Sandra, muchas gracias. Sí. Bueno, voy a responder la pregunta y vuelvo a lo que acaba de decir Sandra, porque precisamente, como les decía desde el principio, o sea, lo denominamos diálogos en familia, y lo que queremos es, tenemos papás como todos ustedes que nos aportan muchísimo y que, como conocen nuestra propia realidad, nos pueden ayudar mucho más. Sin embargo, no estamos solamente encerrados nosotros como familia todorista, porque si bien se dieron cuenta, extendimos la invitación también a otros colegios o instituciones que quisieran beneficiarse, porque creo que ahora es el momento de compartir experiencia, compartir conocimiento, y todo nos enriquece mucho. O sea, tener la posibilidad de escuchar a Verónica, que está justo en, digamos, como
como en el centro de lo que está ocurriendo acá en el ojo del huracán. En el ojo del huracán, y para los que no la saben, Verónica es la decana de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, mamá del colegio, y creo que más adelante te vamos a volver a necesitar en estas conversaciones que vamos a tener. Vamos a invitar también a una que también es mamá del colegio, que es médico, pero además trabaja mucho con todo el tema de la protección del sistema inmune, todo lo que tiene que ver con la buena alimentación, porque también, pues ustedes los médicos lo saben, cómo el hecho de estar bien protegidos, bien alimentados, nos ayuda también a que sea mucho más fácil superar, digamos, como la dificultad, etcétera. También vamos a tener psiquiatras para que nos hablen del tema de la salud mental y otros expertos que nos van a ayudar. Parte de lo que vamos a hacer es como una especie de campaña o de trabajo pedagógico para que los niños, no solamente para los papás, sino también para los niños, o sea, enseñarles a los niños todo lo que hablábamos también ahorita, cómo manejar el tapabocas, cómo cuidarse, cómo mantener la distancia, por qué razón no debo compartir. Entonces, es hacerlo de una manera muy pedagógica. De paso, les adelanto que mañana, con lo que venimos mañana, hacer algo muy lindo, y es que Teo nos va a traer un mensaje a través de las redes, un mensaje muy bonito. Teo es el que nos va a contar cómo nos estamos preparando en el colegio. Quedó súper lindo el video, ya mañana lo verán. Entonces, poco a poco, durante el transcurso del mes, les vamos a ir contando. Les agradezco también si alguno de ustedes, papás, tiene un aporte que nos puedan dar, si dice, yo conozco a esta persona o yo puedo ayudar en esto, bienvenido. Por ejemplo, con Sandra hablaremos también y con Verónica. No importa, o sea, puede que hoy se conectaron 107 personas, puede que dentro de 8 días o en la próxima se conecten 20 o puede que se conecten 500. Todas serán bienvenidas y todo lo que recibamos nos va a enriquecer. Lo que yo quiero ya como para ir cerrar es darle la tranquilidad y nuevamente tener confianza en que tenemos las herramientas para poder recibir a sus niños y tener confianza en que ellos necesitan volver, los que puedan necesitan volver. O sea, todos los días escuchamos historias de, lamentablemente, y ustedes mismos lo vivirán, unos y otros no, en la misma casa se vive la tensión de las familias, no solamente por el encierro, por tener al niño en la casa, por la situación económica, esto nos está generando mucho estrés. Y los pobres niños, perdónenme la expresión, pobres niños, que les toca escuchar al papá y a la mamá discutiendo, que les toca escuchar a los hermanos mayores peleando, que les toca escuchar situaciones complejas, o los papás estresados y llorando por la situación económica. Entonces, por la salud mental tenemos que volver. Nosotros vamos a ser muy cuidadosos, como les decía, en un salón máximo van a caber 12 niños, hasta 14 máximo, pero si tenemos que meter menos, mucho mejor, conservando la distancia lo máximo que se pueda. Seremos muy, muy cuidadosos y lo haremos cuando estemos listos. Todavía no, porque todavía no podemos, o sea, en este momento lo que necesitamos es cuidarnos muchísimo, absolutamente todos. Si todos nos cuidamos, lo que ya han dicho todas las personas expertas que nos están acompañando, si todos nos cuidamos, más rápido vamos a salir de esto y tengamos fe en que va a ser así, porque nos tocó acostumbrarnos a vivir en esta nueva normalidad. No podemos esperar la vacuna, sino acostumbrarnos a vivir así. Y ya son 4 meses que los niños no van al colegio, eso es muchísimo tiempo, demasiado. Pero bueno, esperemos que Verónica nos va a dar una lucecita para decirnos que la estadística está mostrando que ya va para abajo, ¿sí o no? No, depende de nosotros, eso es lo que esperamos con este cierre este fin de semana, que eso baje un poquito. Como les digo, que suba y baje, de manera que lo podamos controlar. No vamos a evitar 100% contagiarnos, o sea, eso es imposible, no podemos garantizar de ninguna manera inmunidad en ningún espacio. Lo importante es que nos protejamos cada uno, igual que uno hace normalmente cualquier cosa, pues. Entonces es aprender a convivir con el virus y ser cuidadosos los unos con los otros. Y yo creo que ya con eso podemos lograr generar espacios sobre todo para los niños. Yo creo que lo que dice Nidia es muy importante. Los niños necesitan espacios de socialización. Aquí tenemos condiciones, probablemente, pues en mi casa, condiciones muy favorables. Cada uno tiene su computador, tenemos espacio suficiente, pero no todo el mundo cuenta con lo mismo. Y a pesar de eso, aquí nos ofuscamos, hay días en que los niños se les nota que están bajados, muy bajados. Por ejemplo, el lunes, volver al colegio les dio muy duro. Pues, volver a las clases virtuales y reencontrarse con los compañeros virtualmente. Raquel estaba devastada, pues, por la noche estaba triste. Yo, ¿qué te pasa? Me dice, estoy muy aburrida.
y tiene toda la razón para estarlo. Pues Así yo es. creo que entre todos lo tenemos que organizar y se puede. Y cuando me necesiten a la orden, Nidia, yo les Muchas cuento gracias. chismes de lo que Ella está es, pasando en la Sí, ciudad. nos vas es contando, parte sí. del equipo ganador, Nidia. Y yo les quiero contar una cosita que nos están preguntando de los visores y los guantes. Yo no creo que los visores sean necesarios. Es decir, vuelvo y les digo, yo creo que los visores se deben usar en lugares donde hay un alto riesgo de contagio, es decir, donde todo el mundo está con virus para un lado y para el otro, es decir, en los hospitales, en los lugares donde Verónica trabaja y hace sus pruebas, ¿cierto? Porque están en contacto constantemente con el virus, pero esperamos que si un niño va al colegio es porque sus padres están aliviados, ellos saben que sus niños están aliviados, que todas sus personas alrededor están aliviadas, entonces que probablemente no van a tener, digamos, nada que contraindique eso. Y el uso de los guantes no es necesario, porque lo único que hacen, o sea, las personas con los guantes es llevar el virus de un lado para el otro. Lo único que hay que hacer es lavarse las manos. O sea, el uso de los guantes no es contraindicado, pero digamos que no sabemos de dónde se han sacado esta idea en la casa. Acá vemos a la gente además que usa los guantes y los tira a la calle. Entonces en la calle, digamos que en el... Contaminación. Acá el tema con los guantes es demasiado gracioso. Usan los guantes todo el tiempo. Se supone que se están aislando el virus, entonces tienen el virus en la mano, pero entonces les suena el teléfono y con el guante cogen el teléfono y antes de montarse al carro tiran los guantes a la calle. O sea, es una cultura, es una locura eso acá. Entonces creo que antes de guantes es que hay que lavarse las manos muy bien con agua y con jabón y no poner como todo digamos, más contaminación de la que ya estamos teniendo encima, ¿cierto? Ya esa era la única cosa que me llegó por acá en el celular. Perfecto. Bueno, ya entonces para cerrar, como les venía diciendo, vamos a tener las encuestas, vamos a hacer próximamente una encuesta, vamos a esperar un poquito a que baje un poquito la emocionalidad y la preocupación que tenemos, normal obviamente. Hacemos la encuesta para poder saber la situación de cada uno de los niños, de cada una de las familias y para poder contarles cómo estamos organizando los grupos que van a ir viniendo de acuerdo al tiempo que estamos organizando. Y lo otro es que próximamente también dentro de este protocolo, digamos, estas actividades que estamos haciendo para socializar, también vamos a organizar una reunión por secciones, una con preescolar, una con primaria, una con bachillerato, donde también trabajemos específicamente con ese grupo poblacional para que ellos sepan exactamente cómo van a llegar, en qué condiciones y qué pueden hacer. Entonces ya para cerrar, les agradecemos muchísimo en primera instancia pues a Catalina, a Jorge, a Verónica, a Sandra y a todos ustedes los asistentes. Los esperamos en el próximo encuentro. Todos los aportes bienvenidos y deseamos verlos muy pronto a todos. Ojalá todos juntos y ojalá poderlos abrazar, pero sabemos que eso no lo vamos a poder hacer lamentablemente. Igual con el mismo cariño. Como hacen los profesores de Martín, puñito virtual, high five virtual, todo es virtual. Pues, o sea, todo es... Claro. Sí. Sí. Pues yo quisiera compartir pues como un sentimiento como papá de Irene y de Martín, pues y como integrante del colegio pues del Teodoro, que esos momentos que son de tanta incertidumbre como de enfrentarnos como a lo desconocido, tratemos de acercarnos más a los niños, porque con el ritmo de trabajo y con el ritmo de la vida estamos delegando en muchas personas de nuestro núcleo familiar, de nuestros amigos, de las instituciones educativas, de todo lo que gira alrededor de nosotros, muchas cosas que nosotros podemos hacer. O sea, compartir con ellos más tiempo de calidad. Sí, estoy de acuerdo. O sea, leerles un libro antes de dormir, aprender a montar bicicleta en el parqueadero. O sea, tantas cosas que se nos escapan de las manos que son tan sencillas. O sea, y eso puede matarles un poquitico el estrés y la angustia que muchos están sintiendo. O sea, son cosas sencillas. Cuando tengan, por ejemplo, un iPad en la mano, que no la utilicen solo para jugar, sino que puedan llamar a sus amigos. Así no tenga teléfono. Ay, Martín. Así el amiguito no tenga teléfono, pues que llame al celular de su papá y le pase el amiguito. O sea, es que hay muchas formas. Entonces, como acompañarlos y volver como a lo básico. Yo creo que eso es como tan importante. Claro. No más, bueno, he dicho. Muchas gracias, Jorge, excelente comentario y eso es un granito de arena que cada uno puede aportar a su familia y a sus hijos. La verdad que son experiencias lindas y sé que todos están haciendo y estamos poniendo lo mejor de nuestra parte. Espero verlos a todos muy pronto, todos con la misma salud, emoción, alegría y bueno, ya llegará el momento de que nos volvamos a nuestra. Mando un abrazo.
Que estén muy Una bien. feliz Chao, noche. muchas gracias. Feliz noche para todos y Hasta feliz luego. madrugada para Gracias. Catalina y para Jorge. Ah, sí, nos Chao. cogió la 1:30 de la mañana ya para ustedes.